Al ver Jesucristo que la multitud lo apretujaba, comenzó a decir: esta es una generación malvada, pide un signo y no les hará dado otro signo que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres, los condenará, porque vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Aquí hay alguien más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación, la condenarán, porque se convirtieron en la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 29 al 32. Quien acepta a Dios supera la terquedad. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 12 de marzo, año 2025. Nuestro santo para hoy, San Luis Orione, es un santo italiano y fundó la obra llamada La Divina Providencia, otras instituciones dedicadas a los más pobres y necesitados, y allí, como en esas obras, quedó plasmado el santo italiano que decía: no es entre palmeras donde quiero vivir y morir, sino en medio de los pobres. Los salesianos, los orionistas y otras congregaciones celebran a este santo, nacido en Pontecurone, Italia, 1872. Tuvo como preceptor a San Juan Bosco en el oratorio de Baldocco de Turín, en Italia. Y el santo le decía: seremos siempre amigos. Y le dijo alguna vez al fundador de los salesianos, a este jovencito llamado Luis, sin saber que resultarían grandes esas frases, el santo fundó cantidad de sitios, espacios para atender a la gente, para atender los pobres, los necesitados, los enfermos. También el santo fue muy reconocido por varios papas que lo admiraban mucho por ser una persona tan amable, tan inteligente, tan lleno de Dios, tan entregado a las obras de Dios. Por ejemplo, el Papa Pío X, Benedicto XV, Pío XI y Pío XII hablaban muy bien y decían: qué don de gentes, amabilidad, inteligencia tiene este señor. San Luis Orione. La terquedad es el tema que nos corresponde hoy, que nos propone la palabra de Dios en ese capítulo 11, según el Evangelio de San Lucas, que la persona que entiende las cosas de Dios, que escucha, que es calmada, no es terca ni intransigente. ¿Cómo cometen de errores cantidades las personas tercas e intransigentes? Y hay personas tan tercas que terminan la vida así, tercas, y no hay nadie quien las haga cambiar. Pues hoy vamos a ver posibilidades de poder cambiar una personalidad y una manera de ser que lastima tanto a una familia, a una sociedad, a otras personas. La terquedad. Vamos con la primera máxima para hoy. La terquedad y la intolerancia a la contradicción son el resultado de un especial egoísmo en la persona. Terquedad e intolerancia dan como resultado egoísmo.
Segunda máxima, la terquedad es la fuerza de los débiles. Tercera máxima, nos la regala un excelente filósofo del año 1200 en adelante, Emmanuel Kant. Es un filósofo prusiano, es decir, de la Ilustración, el primero y más importante representante del criticismo, precursor del idealismo alemán, uno de los pensadores más influyentes en Europa y la filosofía universal, Emmanuel Kant. ¿Qué decía Emmanuel Kant? El sabio puede cambiar de opinión, pero el terco nunca lo hará. Última máxima, la terquedad destruye los buenos consejos. La verdadera fe permite que cada persona supere la terquedad. La fe es un buen alimento, es un buen punto de partida para organizar la personalidad. Cuando una persona es demasiado terca, entonces la fe le da la mano. Cuando es terca y cuando es soberbia y cuando es prepotente. Y eso fue lo que Dios le juzgó tanto al pueblo de Israel. Idólatras, tercos, prepotentes, arrogantes. ¿Quién los podrá convencer? Les decía Jesucristo. Es una generación malvada, no creen nada, son tercos e intransigentes. Y así le tocó luchar con Jonás, que fue un signo para los ninivitas. Y les coloca ejemplos como decir, puede ser que Salomón tenía mucha sabiduría, pero aquí hay alguien más que Salomón. ¿Por qué será tan terco? Jonás es un ejemplo de aquella persona que dejó de ser terco y se puso al servicio de Dios. Hay un escrito de Jonás en la Santa Biblia y se llama la profecía de Jonás, el libro de Jonás. Y ese escrito de este profeta nos permite dimensionar el amor y la misericordia de Dios para con las personas más débiles y pecadoras. Nínive es una ciudad con una población muy pagana, poco creyente, terca y arrogante. Y se convirtieron allá en Nínive los ninivitas gracias al mensaje de Dios y el oportuno mensaje de Jonás el profeta. Cuando nuestra fe no se encuentra bien cultivada, entonces aparece la resistencia a aceptar la bondad y la misericordia de Dios. Cuando la persona dice, ya no creo, no me hablen de eso, no quiero nada. Si le damos la palabra a Dios, Él dirá, generación terca, pide un signo y no se le dará otro signo que el de Jonás. Hay cantidad de personas que le piden signos a Dios para creer en Él. A Jesucristo le dijeron exactamente lo mismo, haga un signo para que nos demuestre que usted es hijo de Dios. Entonces se hace necesario superar esa actitud obstinada de la personalidad de pedirle cuentas a Dios, pedirle signos a Dios, pedirle que Dios compruebe que Él es Dios, o lo contrario, que Dios está reservado para unas pocas personas, una persona muy terca. El apóstol San Pablo en la Santa Biblia enseña que cuando una persona no conoce a Dios es como vivir en la oscuridad. Cuando las personas dejan a un lado el orgullo, la soberbia, creen que solo ellas tienen la última palabra, entonces la actitud es diferente. Un buen creyente debería ser una persona que actúa con bondad, con justicia y con verdad. Hace lo que le agrada a Dios y no se complica la vida. Carta a los Efesios capítulo 5 verso 8. Y el apóstol Juan nos pone a pensar en la siguiente pregunta. Pongámosle cuidado a la siguiente pregunta del apóstol San Juan en la Santa Biblia. ¿Cómo podemos saber que conocemos a Dios? Pregunta. ¿Cómo podemos saber si usted conoce o no conoce a Dios? Respuesta. Si alguien dice que no conoce a Dios, pero no obedece la palabra de Dios, es un mentiroso.
El que afirma que está unido a Dios debe vivir de acuerdo a Dios. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 3. Quien acepta verdaderamente a Dios supera la terquedad en la personalidad. El sabio puede cambiar de opinión, pero el terco nunca lo va a lograr. Emmanuel Kant. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.